Buenos días, llegamos al programa 10º y en la escuela sigue acercando el mundo de la cultura y la educación a las ondas y a las redes a través de Eñe Radio, la emisora de Villarrubia de los Ojos. En este momento estamos en directo en el 107.1 y luego podéis escucharnos en el podcast de Eñe TVI o iVox. Y podéis hacer cualquier aportación en el teléfono 641 129 829. Amigos, amigas, son las 11 de la mañana y estamos en el día 4 de mayo. Paseando por el pueblo leía en un cartel que lo más valioso que tenemos es el tiempo, y desde luego que esa va a ser una de las constantes a las que nos vamos a referir en el programa de hoy. Vamos a hablar del tiempo pasado, aunque no comparto aquello de cualquiera tiempo pasado fue mejor, dicho al parecer por Jorge Manrique, contemporáneo de la época que vamos a tratar en esta nueva entrega de En la Escuela. Y no es casualidad, porque hace muchos años, en nuestro querido pueblo de Villarrubia de los Ojos, aconteció un suceso que pudo variar de manera significativa la historia de España. Vamos a conversar sobre, podríamos llamar, el final del régimen feudal y el nacimiento de las nuevas monarquías, y podríamos llamar monarquías autoritarias, formas de gobernar o ejercer el poder, bien sea por monarcas o por los nobles. Antes de comenzar, agradecer a Silvio el control del sonido, agradecer a Paulino y Antonio que se encargan de que todo funcione a través de las redes sociales, y quien os habla, Ángel Morales Camacho. Hoy vamos a tener una lección en el sentido clásico de la palabra, que significa que vamos a aprender aproximándonos a la historia como vida de las personas en sociedad. La historia, sin duda, es memoria colectiva, es memoria social del hombre, y por tanto queremos dar más importancia a explicar y facilitar la comprensión de nuestro pasado que reducirla a una simple enumeración de acontecimientos y personajes, o fechas y nombres, o culto a acontecimientos bélicos y héroes predestinados, como en muchas ocasiones se nos ha presentado el estudio de la historia. Pero hoy nos acompaña en el estudio Jesús Tomás, profesor en el IES Guadiana, investigador y buen escritor de historia. En este momento va a ser él quien se presente de manera breve para comenzar a charlar sobre lo que sucedió en Castilla en el siglo XV, especialmente con relación a Pedro Girón, maestre de Calatrava, y su hermano Juan Pacheco. Jesús Tomás Vallejo, tienes la palabra para presentarte ante los oyentes. Buenos días, me llamo Jesús Tomás Vallejo Cañadilla y soy profesor de Geografía e Historia en el IES Guadiana, de aquí de Villarrubia de los Ojos. Llevo más de 30 años dedicado a la educación y 23 en el Instituto Guadiana. Mi afición principal es la historia, la investigación histórica centrada en el ámbito geográfico de Villarrubia de los Ojos y centrada también en el periodo de la Edad Moderna y de la Edad Contemporánea. Bueno, aquí te vamos a hacer retroceder un poquito en ese paso de la Edad Media a la Edad Moderna, que es donde nos podemos situar. Comencemos por el final, y para situarnos, es evidente que la fecha del 2 de mayo de 1466 tiene un significado especial en la historia de España, Jesús Tomás. Sí, efectivamente. La muerte de don Pedro Girón, el 2 de mayo de 1466 en Villarrubia, causó un giro importante en la historia de España. Su muerte ocurrió cuando don Pedro Girón, desde Almagro y al frente de los caballeros de la Orden de Calatrava, se dirigía a Ocaña, donde se encontraba la infanta Isabel, para el casamiento de ambos. Ese casamiento fue acordado por Enrique IV, el rey Enrique IV, hermanastro de Isabel, y por los hermanos Juan Pacheco y Pedro Girón, con el objetivo de deshacer la liga nobiliaria que se había formado contra Enrique IV. Más tarde, Isabel se casaría en 1469 con Fernando de Aragón, sentándose así la base de la unión de Castilla y la Corona de Aragón, de una unificación territorial que conduciría a lo que hoy entendemos por España como el resultado de la unificación territorial
de los reinos cristianos peninsulares de la Edad Media, a excepción, por supuesto, del Reino de Portugal. Los reyes católicos iniciaron también la monarquía autoritaria en España y con ello se inicia una nueva etapa histórica que es la Edad Moderna. Bien, pero nos vamos a dejar un poquito a los reyes católicos, que todavía no es el momento de llegar. En esos años, la sociedad, la vida de las personas, la economía y el poder, podríamos decir que era un continuo enfrentamiento entre los reyes de los diferentes reinos que había en la península y los nobles, o entre los propios nobles entre sí. ¿Cómo podemos situar a Pedro Girón en Castilla y en relación a la organización política de aquel momento? Nos situamos a mediados del siglo XV, en el periodo conocido como la Baja Edad Media, que comprende los siglos XV y su precedente, el siglo XIV. Es una época marcada por una profunda crisis política que acabará con las monarquías feudales y que conducirá a las monarquías autoritarias. En la Edad Media, el tipo de monarquía característica era la monarquía feudal, que se regía por las relaciones de vasallaje que se daban entre el rey y los nobles. El rey concedía un señorío al noble a cambio de un juramento de fidelidad, que lo que implicaba, entre otras cosas, era una ayuda militar, o sea, la obligación de acudir en ayuda del rey con sus huestes o con sus pequeños ejércitos. No siempre estos juramentos de fidelidad eran respetados y los nobles más codiciosos aprovechaban cualquier ocasión para acrecentar su dominio, su poder y debilitar así a la monarquía. Así los siglos XIV y XV estuvieron salpicados en Castilla de guerras civiles en las que estuvieron en juego, por un lado, las luchas por el trono, al tiempo que la negativa de los nobles al fortalecimiento del poder de la monarquía, que fue la tendencia general a lo largo de los siglos bajomedievales. A mediados del siglo XIV fue la guerra civil entre Pedro I y Enrique de Trastámara, que acabará con la entronización de una nueva dinastía, que fue la dinastía de los Trastámara. Y ahora en el siglo XV, en la época que nos ocupa, pues fueron las guerras civiles entre los reinados de Juan II y de su hijo Enrique IV. En medio de estas guerras, pues surgirán algunas de las más importantes casas nobiliarias de la corte castellana hasta el siglo XIX, por ejemplo los Osuna, que surgirán de la descendencia de don Pedro Girón. Bien, yo creo que ya situamos a Pedro Girón en Castilla y cómo estaba organizado todo aquello. La historia que hoy nos ocupa tiene como protagonista al fantasma de Maricantina, una historia de brujas. Se produjo en el siglo XV, en el entorno de Manzanares el Real, un municipio de la Comunidad de Madrid. Por entonces, el marqués de Santillana reinaba en el castillo de Manzanares el Real. Cuenta la leyenda que el marqués se enamoró de una pastora, que a la vez se le denominaban atributos de bruja. Por eso el título, una historia de brujas. Cabe destacar la palabra bruja. Por aquellos entonces, una bruja era aquella mujer que se comportaba de una manera misteriosa y enigmática. Vestía prendas místicas y preparaba ungüentos y pócimas. Dependiendo del entorno en el que se relacionaban, recibían distintos nombres. Si vivían en un entorno rural, se les llamaba brujas. Si por el contrario, su estatus era el de clase media, se les llamaba hechiceras. Y si se relacionaban con la realeza o con clase alta, se les denominaban magas. Dicho esto, sigamos con la historia que nos ocupa. El amor que existía entre Maricantina y el marqués de Santillana no pudo ser posible, debido a las presiones que recibió el marqués por parte de su familia y su entorno, como era lógico. Maricantina entonces entró en un estado de tristeza y de melancolía, que la llevaría a dejarse morir. Se dice que murió de amor, y en ese momento es donde comienza la historia del fantasma de Maricantina, que se mantiene viva hasta nuestros días. Cabe destacar que la historia del fantasma de Maricantina se utilizó durante siglos para asustar a los niños.
Las madres utilizaban la historia para prevenir a sus hijos de que no llegaran tarde, que no cometieran maldades y no jugaran en las inmediaciones del castillo, por los peligros que entrañaban, argumentando que el fantasma de la bruja, si se portaban mal, se los llevaría al castillo. Se decía que en las noches de luna llena se veía la silueta de Maricantina en la torre del castillo y que se lo oía cantar por las inmediaciones del cementerio, canciones de desamor. Bueno, pues hasta aquí la historia del fantasma de Maricantina. Os invito, si tenéis oportunidad, de visitar el castillo de Manzanares el Real y con un poco de suerte, a lo mejor escucháis alguna canción de nuestra protagonista. Precioso cuento el que nos ha aportado Jesús Rodríguez Aparicio. Es una persona vinculada desde hace años a Villarrubia y un gran enamorado de la historia, que en este caso pues nos ha hablado de una leyenda de brujas, magas, hechiceras, algo muy típico de la época en la que nos estamos situando ahora. Queríamos ahora ver cómo está organizada la península ibérica. Concretamente, en Castilla reinó Juan II, un rey que tuvo 3 hijos, Enrique, Isabel y Alfonso. Unos fueron con María de Aragón y otros con Isabel de Portugal, que eran sus herederos, pero a su muerte todo se complicó. Enrique reinó como Enrique IV y solo tuvo una hija, Juana, que ya peyorativamente se le conocía como la Beltraneja. Pero queremos, Jesús Tomás, que nos digas cómo estaba organizada la península en aquella época. Ya vemos que las bodas o los casamientos entre herederos de Aragón, Portugal, Castilla eran algo como muy habitual. ¿Cómo estaba realmente organizada la península ibérica en esta época? En esta época, mediados del siglo XV, no podemos hablar de España como tal, sino que tenemos que hablar de una península dividida en 5 reinos. En primer lugar estaba la corona de Castilla, o simplemente Castilla, que ocuparía lo que son las actuales Galicia, Asturias, Cantabria, Vizcaya, Álava, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Murcia y Andalucía Occidental. En segundo lugar, la corona de Aragón, que comprendía el reino de Aragón, el Principado de Cataluña, el reino de Valencia y el reino de Mallorca, o sea, las Islas Baleares. En tercer lugar, el reino de Navarra, que era independiente. En cuarto lugar, el reino de Portugal, también independiente. Y en quinto lugar, el reino nazarí de Granada, que era el último reducto musulmán en la península y que comprendía las actuales provincias de Almería, Granada y Málaga. Como muy bien has dicho, los matrimonios intentaban sentar las bases de una unificación territorial futura. Y así en Castilla los reyes buscaron el matrimonio con infantas aragonesas o bien portuguesas para sentar las bases de una unión hipotética de Castilla con Aragón o, en su caso, de Castilla con Portugal. O sea que lo importante era ir adquiriendo cada vez más poder, fuera por una vía o fuera por otra. Pero vamos a situarnos en algunos datos de 2 personajes claves en esta época, en el siglo XV, en la historia de Castilla y seguramente en lo que luego será la historia de España. Pedro Girón, en principio, junto a su tío y arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo, eran opuestos a Enrique IV y su hermano Juan Pacheco era el favorito de Enrique IV, aunque de su relación con el rey hablaremos después. ¿Qué consiguieron estos 2 hermanos con esta peculiar manera que tenían de actuar? En la corona de Castilla, el proceso de fondo fue la tendencia al fortalecimiento del poder de la monarquía, aunque los nobles más codiciosos intentaron revertir esta tendencia aprovechando o alentando ellos mismos la lucha por el trono. Este fue el caso de don Pedro Girón y de Juan Pacheco. Ambos, don Pedro Girón y Juan Pacheco, llegarían a ser los dominadores de la política castellana durante el reinado de Enrique IV, y ambos formaban un perfecto binomio. Juan Pacheco, a quien Juan II le había otorgado el título de Marqués de Villena, era la inteligencia, la astucia política. Don Pedro Girón era la fuerza y el poder militar que le otorgaba estar al frente como maestre de un poderoso instrumento militar que era la orden
la Orden de Calatrava. Ambos compartían la codicia. A lo largo de su vida fueron recompensados con señorío, derechos y renta. Don Pedro Girón, por ejemplo, a lo largo de su vida acumuló decenas de villas en las actuales provincias de Valladolid, Burgos, Sevilla, y Juan Pacheco decenas de villas en el Marquesado de Villena, que ocupaban una gran parte de las actuales provincias de Cuenca, Albacete y Alicante. Remontándonos a sus orígenes, estos eran hijos de Alfonso Tellez Girón y de María Pacheco, señores de Benavente, Cuenca. Muy jóvenes entraron al servicio como pajes del príncipe Enrique, futuro Enrique IV. En particular, Enrique IV y Juan Pacheco les unió una gran amistad desde su juventud. Se fueron encumbrando, por tanto, bajo la protección de Enrique IV, primero desde su condición de príncipe y después desde su condición de rey. Qué duda cabe que las relaciones sociales y las conflictividades entre nobles nos ayudan a entender nuestro pasado y concretamente estos dos personajes. Por ejemplo, en la batalla de Olmedo se enfrentaron a alguien y obtuvieron algunas prebendas. ¿Cómo consiguieron estos dos personajes llegar a ser tan influyentes en la vida política? ¿Realmente eran los actuales influencers o las actuales influencers? Se asemejan mucho a lo que podían ser estos dos personajes hace ya más de 500 años, ¿no? Sí. Bueno, pues la batalla de Olmedo fue un acontecimiento muy decisivo en la vida de ambos. La batalla de Olmedo, que tuvo lugar en 1445, puso el final a una guerra civil iniciada en 1437 y que significó la expulsión de Castilla de la todopoderosa familia de los infantes de Aragón, que había tenido mucha influencia política en Castilla durante el reinado de Juan II. Su participación en aquella batalla le sirvió para ser recompensado en tiempos de Juan II y de su favorito, el condestable de Castilla, don Álvaro de Luna, con el marquesado de Villena, don Juan Pacheco, y con el maestrazgo de la Orden de Calatrava, don Pedro Girón. Para entonces tenía don Pedro Girón 23 años, cuando fue nombrado maestre de la Orden Militar de Calatrava. O sea que pronto empezaron a ser importantes en la vida, o sea que no esperaron a ser muy mayores para llegar arriba en el poder. Ha hablado de Juan II, pero yo quiero que ahora hablemos un poco de Enrique IV, que según algunos historiadores se considera como el impotente. ¿Qué relación tuvo este rey con Pedro Girón y Juan Pacheco, que ya has anunciado un poquito, pero cuéntanos la relación de Enrique IV, que era el rey de Castilla, con estos dos hermanos? Bueno, el reinado de Enrique IV es el momento de mayor poderío de los hermanos Girón. En 1454 comenzó el reinado de Enrique IV. Tanto Juan Pacheco como Pedro Girón pues fueron los encargados principales de las decisiones de gobierno desde su posición de predominio en el Consejo Real. Esto hasta que su lugar fue ocupado por Beltrán de la Cueva, que estaba emparentado con la poderosa familia de los Mendoza. La trayectoria de ambos, me refiero a Juan Pacheco y Pedro Girón, en relación a Enrique IV, fue una trayectoria de traiciones, intrigas y también de reconciliaciones. Has hablado de que Enrique IV era conocido como el impotente. Bien, Enrique IV era llamado así porque había pedido una dispensa papal de su matrimonio con su primera esposa, que era la reina Blanca de Navarra, por no haber podido consumar su matrimonio por impotencia, argumentando, eso sí, que dicha impotencia era solamente con ella, con Blanca de Navarra. Luego se casó con Juana de Portugal y sus detractores pues acusaban a Enrique IV de que no le importaba a Enrique IV echar a su mujer en brazos de Beltrán de la Cueva, si así aseguraba su descendencia. Lo cierto es que a medida que Beltrán de la Cueva fue ganando poder en la corte,
se fue formando una liga nobiliaria organizada en torno al que en esos momentos era el príncipe Alfonso, que era hermanastro, igual que Isabel, como antes has dicho tú bien, Ángel, de Enrique IV. Al nacer en 1462 Juana, pues ya desbancaba en la sucesión al trono a los dos hermanastros. A los dos hermanastros. Y Juana pues empezó a ser denigrada por estos detractores, entre los que situamos a Pedro Pacheco y a don Pedro Girón, acusándola de ser hija ilegítima de Enrique IV y hija de Beltrán de la Cueva. Empezó a llamarse y a apodarse Juana la Beltraneja. Entonces esta liga nobiliaria, cuando nació Juana, pues ya se enfrentó directamente con el rey. O sea que tan pronto estaban de su lado como los traicionaban, pero al final lo que querían era que les salieran las cuentas. Estamos escuchando una música así un poco más festiva. Porque vamos a referirnos a un acontecimiento que lo podemos considerar casi teatral y marcó un antes y un después en el Reino de Castilla. Hablamos de la farsa de Ávila. Supuso el destronamiento de Enrique IV y que el trono recae en su hermano Alfonso y no en su hija Juana ni en su hermana Isabel, como acabas de contarnos. Antes, ya hemos dicho, la conflictividad social, la lucha por controlar la economía o directamente la lucha por el poder político, que son señas de identidad de la historia en general y, como no puede ser menos, lo son de este siglo XV. En esa época los nobles, como hemos dicho antes, se aliaban con los reyes, se aliaban entre ellos, y queremos que nos cuentes un poco lo que ocurrió en la farsa de Ávila. Sí, en la farsa de Ávila, en 1465, se destronó a Enrique IV en efigie, es decir, representado por una estatua de madera, por un muñeco. Allí en Ávila estaban reunidos importantes nobles, con Juan Pacheco, Pedro Girón y el tío de ambos, el arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo, que fue el principal instigador de esta farsa de Ávila. Lo que hicieron fue subir el muñeco que representaba a Enrique IV a un tablado y ante un numeroso público congregado, pues criticaron y ridiculizaron a Enrique IV. Lo acusaron de impotente, de homosexual. Decían que su hija era hija en realidad de Beltrán de la Cueva, la apodaban Juana la Beltraneja, con el objetivo de legitimarla. Arrojaron el muñeco al suelo al grito de "a tierra puto" y proclamaron rey de Castilla a Alfonso. En esos momentos Alfonso era una marioneta al servicio de Juan Pacheco, de Pedro Girón y también del arzobispo Carrillo. O sea que realmente lo que ocurrió fue una farsa, pero el poder sí que se lo quitaron a uno para dárselo a otro en este caso, y sobre todo a otro que podía ser como más manipulable. Entonces podemos hablar de que los nobles eran los auténticos protagonistas de la vida social y política. Pero también es cierto que en algún momento Pedro Girón y Juan Pacheco formaron una alianza con Enrique IV para dividir a la liga nobiliaria. ¿Cómo fue esa unión de ambos con Enrique IV? Bueno, estalló la guerra, a partir de la farsa de Ávila estalló la guerra, y Enrique IV en 1466, para dividir a los nobles, para dividir a la liga nobiliaria, se acercó a Juan Pacheco y a don Pedro Girón, acordando, entre otras cosas, el matrimonio de la infanta Isabel con don Pedro Girón y la destitución de Beltrán de la Cueva. Es en este contexto donde se sitúa la muerte de don Pedro Girón en Villarrubia el 2 de mayo de 1466, cuando había partido de Almagro con 3.000 caballeros de la Orden en dirección a Ocaña. Murió en la casa encomienda de Villarrubia y así se frustraron sus planes de matrimonio con Isabel. Ella tenía por entonces 16 años y él tenía 43. Está enterrado don Pedro Girón en el castillo de Calatrava la Nueva. Allí
se había hecho construir una capilla para tal fin. La muerte fue repentina y en extrañas circunstancias, y los cronistas de la época pues achacaron su muerte a un castigo divino a causa de su codicia, de su crueldad y de su traición. Como vemos, a pesar de todo, nadie es eterno. Incluso Pedro Girón fallece cuando la herencia del trono de Castilla aún no está clara. ¿Y qué ocurre? Ya hemos dicho que Alfonso fue proclamado rey tras la farsa de Ávila. ¿Qué ocurre para suceder a Alfonso cuando se produce su fallecimiento? Bueno, durante 3 años los partidarios de Alfonso establecerán en Arévalo, Ávila, una especie de corte hasta su muerte en 1468, posiblemente envenenado. A esa corte de Alfonso perteneció Jorge Manrique. Después de la muerte de Alfonso, la sucesión a Enrique IV se va a disputar ahora entre los partidarios de Isabel, hermana de Alfonso y hermanastra de Enrique IV, y los partidarios de Juana la Beltraneja. O sea que al final también entra en la lucha la hija contra los tíos. Hay otro pacto que queríamos que nos contara algo, el pacto de los toros de Guisando, donde parece ser que Enrique quiere de nuevo devolver el trono a su hermana Isabel y aparece Fernando, ¿no? Sí, en 1468, en el acuerdo de los toros de Guisando, parece que se logra la reconciliación cuando Enrique IV reconoce a Isabel como su heredera. Pero el matrimonio en secreto de Isabel y de Fernando, por entonces príncipe de Aragón, en 1469 pues desata otra vez las hostilidades. O sea que no vamos a estar tranquilos nunca, sea quien sean los protagonistas. Y realmente, leyendo por ahí lo de la unión de los dos reinos de Castilla y Aragón, parece ser que fue una unión casi ficticia, porque al final cada uno lo que quería era que sus descendientes siguieran siendo herederos de Castilla o de Aragón. ¿Qué sucedió cuando muere Fernando? Bueno, hasta la muerte de Fernando en 1516 pasan muchas cosas. En 1474, a la muerte de Enrique, comenzó la guerra civil entre los partidarios de Isabel y de Juana la Beltraneja. Un poco antes, pero ese mismo año también, había muerto Juan Pacheco. La guerra civil concluirá con la victoria de Isabel en 1479, que es cuando se hace efectiva la unión de Castilla y la corona de Aragón, después de que ese mismo año, 1479, hubiera heredado Fernando la corona de Aragón de su padre. Años después, Isabel y Fernando serían reconocidos por el Papa Alejandro VI como los reyes católicos. Me has preguntado que qué pasa a la muerte de Fernando, pero creo que antes habría que decir qué pasa a la muerte de Isabel. Sí. Pues a la muerte de Isabel, la unión de Castilla con la corona de Aragón pues pudo haberse roto si Fernando hubiera tenido descendencia con Germana de Foix, que fue su segunda esposa, con quien se casó después de morir Isabel. Isabel murió en 1504, se casó con Germana de Foix en 1506. No fue solamente un capricho, fue una jugada de astucia, como era Fernando el Católico, pues un rey hábil y astuto, que lo que pretendía con ese matrimonio era alejar a Felipe el Hermoso del posible reino de Castilla. Del posible reino de Castilla y sobre todo Aragón. Sí. Y luego, bueno, ya en definitiva, al morir Fernando en 1516, pues tanto la corona de Aragón y la corona de Castilla pasarían a Carlos I, nieto de los Reyes Católicos, hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso. Bien, esos personajes, la mal llamada, creo, Juana la Loca y Felipe el Hermoso, sí,
podían dar para otro momento de la historia y dejarlo ahí, pero como vemos se dan unos saltos, igual van los hermanos, los nietos, los tíos, porque por ejemplo como curiosidad podemos avanzar que Fernando el Católico con Germana de Foix, luego parece ser que también su nieto tuvo relaciones con su madrastra. Cuando vino Carlos I a España, parece ser que tuvo alguna cosilla ahí con Germana de Foix. O sea que realmente no atrancaban en casi nada en aquella época. Bien, pues bueno, y cuando muere Fernando realmente todo se complica hasta el punto de que en vez de heredarlo su hija en ese caso, pasa a su nieto por lo que sea. Queríamos acabar, como empezamos, situándonos en nuestro entorno más cercano y avanzando algo de lo que yo creo que hoy no vamos a tener tiempo, que es hablar de Villarrubia de los Ojos, Pedro Girón y las órdenes militares de aquel momento, concretamente de la Orden de Calatrava. Pero anticípanos algunos datos, Jesús Tomás, para que quedemos emplazados para otro programa. Bueno, cuando Pedro Girón pues fue nombrado maestre de la Orden de Calatrava, pues a partir de ese momento pues los reyes pusieron a disposición de don Pedro Girón pues un poderoso instrumento militar que se volvió en contra de la propia monarquía. La Orden de Calatrava, pues su significado dentro de lo que son las órdenes militares, pues habría que hablar mucho de ello, tanto la importancia que va a tener en la reconquista como también en la repoblación de nuestras tierras. Y creo que hablar de eso necesitaría todo un programa. Y también no solamente hablar de las órdenes militares, su significado en la reconquista, sino también la repoblación de nuestras tierras, sino también hablar de la encomienda de Villarrubia en tiempos de don Pedro Girón, pues sería preciso otro programa. Entonces nos emplazamos, si quieres, para otro. Yo creo que por hoy tenemos bastante lección de historia. Desde luego, como dijimos en otro programa, si piensas llegar a alguna parte en la vida, tienes que leer muchos libros y escuchar a muchas personas que te puedan aportar algo. Gracias por tu participación, Jesús Tomás. Nos has ayudado a comprender, como buen docente, la historia del siglo XV en Castilla, y contigo abrimos una serie de programas para ir conociendo a personas que imparten determinadas áreas del currículum escolar, ya sea en infantil, en primaria o en secundaria. Hace unos programas hablábamos con las responsables de los equipos de orientación de cada colegio, y muy pronto tendremos ocasión de conocer la tarea de los equipos de orientación y apoyo. Como decía, ha sido un auténtico placer compartir estos minutos hablando de historia, y desde este momento, tal y como has dicho, quedas emplazado para seguir dándonos información sobre las órdenes militares, sobre Pedro Girón, sobre la encomienda de Villarrubia, y esa será la siguiente lección. Dinos algo ya para despedirnos. Pues muchas gracias por tu invitación, y que ha sido un placer acudir a esta cita, y bueno, y quedamos emplazados para otra ocasión para hablar de la encomienda de Villarrubia de los Ojos en tiempos de Pedro Girón, fundamentalmente. Bien, pues como decimos, eso va a ser en otro momento. No olvidéis seguir sugiriendo temas o preguntas relacionadas con la educación y con la cultura, llamando al 641-129-829 o dejando mensajes en el WhatsApp. Antes de despedirnos, agradecer a Silvio su dedicación, a Paulino y Antonio, y la próxima semana seguiremos hablando de, como he dicho antes, de la orientación. Hablaremos de siglas PT, AL, AT, fisio, son las personas que es responsable de la pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, y auxiliar técnico educativo, que serían de los 3 colegios de nuestro pueblo el miércoles 11 de mayo. Recordad que si tenemos cultura y educación a raudales, será una manera importante de luchar contra la barbarie. Saludos, paz, salud y sobre todo mucha paz, y abrazos para todos y para todas. Gracias por vuestra escucha y hasta el próximo día.